Bueno, vale la pena esta mañana de jueves 12 de diciembre pegarle un repaso completo a la actualidad argentina para terminar con lo último que dijo hace minutos el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, respecto a los autores intelectuales de los saqueos y de los robos, un tema importantísimo. Importantísimo en serio, no es una ironía, porque esto puede derivar, vayamos a saber en qué. Pero bueno, y para conversar además con el autor del libro El Simulacro, que hemos estado aquí con él hace un tiempo, y va por ahí preguntarle qué ve de toda esta historia. Pero hoy hay que repasar por las noticias y las quiero repasar todas porque el día se parece muy interesante. Bueno, la presidenta fue a someterse a un nuevo chequeo médico en la Fundación Favaloro, el famoso TIL test, ese test cardíaco que entendemos que por lo que leímos y escuchamos que le dio muy bien. La presidenta viaja a Venezuela en enero en la cumbre del Mercosur y a Marruecos en el mes de febrero, creo que hay una visita que estaba pendiente. Y ya está en el Calafate, creo, ¿no? Ya está en Santa Cruz la presidenta. Eso no lo sé, ¿eh? Creo que sí. Lo confirmamos enseguida. Bueno, ayer hubo algunas situaciones que vale la pena mencionar. Por ejemplo, hubo un intento de desalojo de los manteros de la calle Avellaneda, acá en Caballito, que tuvo 8 heridos, policías golpeados, y fracasó. Los manteros permanecen donde están, digamos. Esto muestra hasta qué punto el Estado tiene poca capacidad de poner un mínimo de orden en la vida argentina. Hubo también ayer 2 crímenes muy complicados en la provincia de Buenos Aires, en Aedo. Efectivamente lo de Aedo fue muy grave, un señor de 56 años que intentaba, creo que sacar o poner el auto en el garaje y lo mataron delante de su familia, un espanto. Pero hubo otro de connotaciones dramáticas en San Nicolás, cuando una joven de 28 años que iba con un bebito en un carrito fue asesinada por un joven de 16 en circunstancias de robarle un teléfono celular. Eso también da cuenta del estado de cosas que hay hoy en la Argentina. Bueno, en materia política tenemos al jefe de gabinete, del mismo modo en que hoy Carlos Pañi subraya que Zanini en la política comienza a parecerse a Moreno en la economía, Capitanich empieza a parecerse a Valmedina, ¿no? Ayer ocupándose del fútbol, por ejemplo, y del financiamiento de los clubes, un tema que evidentemente es vital para el gobierno, siendo que además queda hoy muy visible que la cantidad de recursos que puso el país en el fútbol había que haberlo puesto en otra cosa por ahí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y bueno, ahí con la mira puesta en los fondos del fútbol. Ayer se juntó el campo completo con empresarios y dirigentes políticos pidiendo el fin del hostigamiento, otra noticia importante. En esta línea, digamos, a Valmedina, el jefe de gabinete ayer le contestó a Paolo Roca, el dueño de Techín, que había planteado algo que plantea todo el país. Esto es que hay muchos impuestos, que el gasto está exacerbado y que el rol del Estado en la economía parece sobrepasado. Pero evidentemente tampoco se puede opinar más porque le han dicho monopólico, oligopólico, que hay que averiguar en realidad no el gasto del Estado, sino debatir el rol empresario, le contestó el jefe de gabinete. Bueno, ayer quedó en suspenso el BADE. Yo me acordaba de los señores Bulgeroni, ¿no? Los empresarios de los más importantes de la Argentina, que hace un par de meses o algo menos anunciaron una operación colosal para comprarle BADES al gobierno. Ayer el BADE quedó enterrado, quedó suspendido. Sí, una vez más se muestra la enorme habilidad de los hermanos Bulgeroni, ¿no es cierto? Que sin poner un peso quedaron como patriotas, digamos. Claro, bueno. Y, entrando un poco al mundo del parche, que siempre lo mencionamos aquí en este editorial, ayer el gobierno ordenó bajar 20%, 20 y pico, depende qué compañía, la importación de autos en la Argentina, y arrancó un operativo del que hoy da cuenta el diario El Cronista en su parte financiera, para que los turistas extranjeros que vienen a la Argentina tengan que comprar los paquetes en pesos, no puedan comprar los paquetes en pesos, los tengan que comprar en dólares para que quedan en la sacra del Banco Central, y evitar así que los tipos vendan sus divisas en el mercado paralelo. Claro, sí. Es un tema menor, pero la verdad que el colmo es que además la Argentina le regala los dólares a los extranjeros. Eso ya era el colmo, obviamente. Bueno, hoy hay un anuncio en la etapa de ámbito respecto de algún aflojamiento en el monto que los viajeros pueden comprar en Argentina para salir del país, pero yo, lo único que me acuerdo del colegio, viste que yo les conté siempre de una experiencia traumática. La tabla del cero. La tabla del
esa me cero. la acuerdo. Yo no sé por qué me la acuerdo, porque era fácil, ¿no? La del 0 era fácil. Sí. La del 1 es más brava. 2 por 0, 0. Sí, sí. 3 por 0, 0. ¿Cualquier cosa por 0? Da 0. Muy bien, Marcelo. Bien, Marcelo. Si lo que le daban a la gente era 0, ¿Cómo sabe? o cercano a 0, digamos, el doble o el triple de 0, por lo que me acuerdo de mi profesor de matemática, me daba 0. Sí, sí, sí. Pero yo creo que igual, para la gente importante, los que viajen, apúrense antes que el gobierno se arrepienta. Claro, porque obvio. puede ser que durante 1 o 2 semanas Esto te funciona. den $100 por día. Digamos. Bueno, después tenemos Qué generoso. el tema reservas. Ayer hubo un pequeño crecimiento en la reserva de 60 millones, 20 millones el día anterior, que fue subrayado como un logro para el futuro macroeconómico de la Argentina, según el jefe de gabinete. Pero lo cierto está en que ayer Máximo Montenegro, periodista económico, subrayó que guarda que la contabilidad acá es un poco creativa. O sea, hay un debate respecto de cuántas reservas de verdad líquidas hay en Argentina, y ayer Montenegro agregó este segundo debate respecto de cuando el Banco Central informa las reservas, las informa de manera provisoria, y que hay que mirar en rigor de verdad 2 o 3 días después, cuando el Banco Central consolida las cuentas. Y él ha descubierto ahí unas cuantas diferencias. El viejo truco del consolidado. Claro, el consolidado. Y dijo, guarda, no conviertan al Banco Central, que siempre fue una institución seria en materia de información, en un nuevo INDEC. Bueno, en el plano, volviendo un poquito a la política, ayer, con un poco forzado, el gobierno avanzó en el Congreso, en la comisión respectiva, con el pliego del muy cuestionado general Milani. Cuestionado, guarda, no solamente por su pasado o por sus cuentas, sino por su rol, que me parece, te diría, el aspecto más significativo del tema Milani. Es decir, Milani tiene un cuestionamiento aún no probado por la justicia respecto de su pasado en la época militar. Y hay un cuestionamiento que planteó Jorge Lanata respecto de su patrimonio personal. Yo quisiera subrayar el papel, el rol de Milani en la vida política argentina hoy en día. Ese me parece que es el punto más importante de la cuestión. Bueno, ayer descubrieron el yate de Jaime ahí en Piriápolis, entre Punta del Este y Montevideo. Flor de barco, la verdad, lindísimo. ¿No? Lo quieren, el juez Casanelo quiere secuestrarlo, ¿no? Repatriarlo y eventualmente detenerlo. No a Jaime, pero sí a su barco, ¿no? Mira, Contra el barco es joda, digamos, ¿no? La máxima ley. Bueno, al barco lo vamos a hay que meterlo preso al barco. Perpetua. Yo lo desarmaría, ¿no? Sí. Jaime sigue Pancho por la vida. Bueno, y ayer este señor llamado Gabriel Bianco, un ejecutivo de Telefe, en su momento ya no está más allí, confirmó que en Telefe, dentro del edificio, dentro del estudio de televisión, ocurrió esta reunión entre los señores Chicone y el vicepresidente Vudú, entonces ministro de Economía. Es el cuarto testimonio consecutivo en una semana respecto de la relación del vicepresidente Vudú con la cuestión de Chicone. No fue el testimonio más grave, hubo otros peores que pero me parece que el estado de cosas se ha puesto realmente complicado para él. Y ayer hay un episodio muy curioso, porque esto no pasa habitualmente. Comenzó un movimiento de defensa del rol del fiscal Campagnoli, que es el fiscal que está intentando investigar la ruta del dinero acá y toda esta historia de Lázaro Báez, y la propia procuradora Gil Carbó, utilizando argumentos de los abogados de Lázaro Báez, intentó, con algún éxito, sacarlo del medio, ¿no? Claro. Entonces hay gente que firma petitorios, cartas, manifestaciones por la calle. Pocas veces he visto algo semejante en defensa de un fiscal. Bueno, esto en cuanto un poco al estado de cosas fuera del conflicto que hoy un poco aturde a los argentinos. En este caso, tenemos por un lado los 3 lugares donde hoy hay que mirar con atención. Tucumán, especialmente, como consecuencia no ya de la protesta de los policías contra el gobierno o de los saqueadores contra la gente, sino de la gente contra el gobernador Perovich. Sí, claro. Ayer hubo una marcha importante anoche, con un pedido de que vayan todos, un poco lo típico, digamos. Y después La Pampa y Salta, 2 provincias en donde había calma hasta ayer, pero algún nivel de controversia policial hay, en menor medida probablemente que en Tucumán o en Chaco, digamos, o en Córdoba, obviamente, pero algo evidentemente está pasando ahí, veremos cómo evoluciona el tema durante el día de hoy. Y después muy, muy impactante, obviamente, la crónica de Clarín de hoy respecto de la preocupación que hay para evitar saqueos en la provincia de Buenos Aires entre el 19 y el 20 de diciembre, siendo que yo he visto ayer, lo vi en páginas de internet, convocatorias por el Facebook, ¿no? De la gente para saquear el 20 de diciembre, una cosa muy, muy delicada. Hubo un episodio ayer en Avellaneda, cuando un grupo de 20 tipos, de golpe, aparece por la avenida Mitre,
y te saquean completo un local de ropa. En este caso un local que se llama Cultura, conocido en la zona marina. Muy conocido en la zona sur. Bueno, en el plano, así que fue un episodio... Y eso con la policía activa, es decir, claro, sin problema, ¿no? O sea, 20 tipos aparecen algunos en moto y vacían un comercio en pocos minutos en esta nueva forma, digamos, del delito, ¿no? ¿No? Que es el delito en banda, digamos, se puede llamar así. Bueno. Sí. Después tenemos, hablando un poco de poniendo esto en términos de números, solamente a la provincia de Buenos Aires el arreglo salarial con las policías le cuesta 5.000 millones de pesos. A nivel nacional estaremos en 25.000 millones para el impacto fiscal del año 2014. El propio gobierno reconoce que no sabe cómo van a ser las provincias para pagar esta cuenta. El gobierno se adelanta además a algún acuerdo con los docentes, adelantando la discusión. No va a ser cosa que los docentes van a ser parte de la conspiración, William. Bueno, y después tenemos un aspecto muy interesante que es cómo se va conformando la interpretación oficial de los episodios ocurridos a partir de lo de Córdoba, o eventualmente inclusive de antes, inclusive lo de Rosario y Villa Gobernador Galvez. Ayer la señora Carlotto planteó que había que ver el tema de los muertos. A ver quién eran los muertos. Una definición que chocó mucho, digamos, a mucha gente, porque mucha gente dijo, bueno, guarda, acá los muertos son muertos, no hay muertos buenos o malos o lo que sea. Pero a mí me parece que esto va en línea con la idea de que acá hay algo raro de acuerdo a lo que viene planteando el gobierno desde el discurso del presidente de antes de ayer, lo dicho por la señora Carlotto lo ratifica. Ayer el Ministerio de Justicia, que conduce, bueno, es un modo de decir el ministro Alac, digamos, con el joven Julián Álvarez como número 2, denunció ante la justicia penal por incitación contra la sociedad o contra no sé qué, al señor Salvador Barata. Yo no sé muy bien quién es, pero todo el mundo habla de él. Es un concejal ahora del Frente Renovador de Sergio Massa en Lanús, que como fue policía, lo acusan de ser el instigador de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Dicen que el secretario de Seguridad Granados le pidió a este ex policía que interviniera, digamos, ¿no? Eso por lo menos, pero eso tampoco está confirmado. Está confirmado. Bueno, después tenemos en línea los dichos por el juez Zaffaroni, el juez de la Corte Zaffaroni, que ayer planteó que la policía hoy es capaz de desestabilizar a un gobierno, y dijo que había que reformarla por completo. Bueno, un poco la opinión del clásica, pero le agrega su opinión clásica al respecto de lo antiguo de la policía, la idea de que aquí hubo alguien detrás que movió a la policía para generar un proceso desestabilizador. El gobierno comenzó a hablar de sedición, le pide a los gobernadores de las provincias que descabecen las cúpulas policiales que encabezaron protestas en las respectivas provincias. Pero los que protestaron no eran las cúpulas. Claro, esa es la diferencia con la sedición clásica, digamos. Y se agrega lo dicho hace minutos por el jefe de gabinete, por Jorge Capitanich, respecto de que hay que investigar e identificar a los autores intelectuales de los saqueos y los robos en Argentina. Hubo un proceso de extorsión, dijo Capitanich, hay que tomar decisiones, y hay que identificar a los responsables de las protestas y los saqueos que se registraron durante varios días en diferentes puntos del país. Hay que hacer una investigación para verificar e identificar, dijo Capitanich, a los autores intelectuales de estos hechos. Esta mañana Rosendo Fraga sugirió que estos elementos, aparentemente desconectados, lo de Zaffaroni, lo de Capitanich, lo de Carlotto, lo de la Presidente, conforman una visión oficial en el sentido de que efectivamente aquí no hubo una situación de descontrol, sino un intento de algún nivel de destabilización. ¿Qué más iba a decir? Lo que yo decía ayer es que, acá, digamos, obviamente todo intento efectivo de estabilizar un gobierno requiere de un cierto orden, digamos, ¿no? Acá lo que pareció fue lo contrario, ¿no? Un desorden absoluto y total. Ahora, fíjense que el gobierno ha estado empeñado estos años en subrayar, en generar prácticamente una división, inútil, pero división al fin, entre los adherentes al modelo popular y el resto de los argentinos. Y los demonios. ¿No? Los demonios, digamos, ¿no? Entre los medios y la sociedad, entre el campo y la gente, digamos. Inclusive hasta en el plano ideológico se intentó todo el tiempo subrayar, generar inclusive una división, una fractura en la sociedad. Pero pensé que mientras ocurría este debate, digamos, inútil, se estaba generando otra división en la Argentina, ¿no? Mucho más compleja,
y yo no sé cómo se la puede arreglar ahora, que esta división que me parece que ahora hay entre gente que está dispuesta a cualquier cosa, ¿no? Gente que aprovecha una huelga policial para saquear casas de vecinos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, obviamente, la explicación de que esto es consecuencia de un problema estrictamente salarial o de pobreza no me alcanza para explicar lo que hemos visto, y mucho menos me alcanza para explicar lo que hemos visto, la tesis de la conspiración que han esgrimido tanto la Presidenta como estos funcionarios que yo acabo de mencionar. Me da la impresión de que algo más grave ocurre en Argentina y que esta otra división que estamos... Porque ayer me parece que fuimos todos conscientes, viendo ya imágenes de la tele y escuchando reflexiones de la magnitud de lo que había pasado. O sea, lo que pasó, esta tormenta que pasó y que aún no sabemos cómo va a seguir, es una cosa complicada, digamos. No es común que una sociedad de repente entre a saquear casas, ¿no? Es algo realmente que hay que mirarlo con atención y hay que buscar gente que pueda interpretarlo, entenderlo y ver qué se puede hacer, porque las explicaciones que estamos viendo, escuchando, asistiendo, no sé si alcanzan para explicar semejante fenómeno, ¿eh? De que de repente la gente se convoca por el Facebook para saquear el 20 de diciembre. Ayer yo escuchaba tucumanos comunes y corrientes. Decían, no, acá la gente quiere entrar en los countries, lo evitamos. Bueno. Hemos visto imágenes en las esquinas de personas en una ciudad como Tucumán, digamos, que viene a ser casi prácticamente la quinta provincia argentina, si mi cuenta no falla. Es la más poblada del norte. Claro, obviamente. Gente en las calles de a 5 o 6 con los fusiles, ¿no es cierto? Entonces, se me ocurrió esta mañana convocar al señor Alejandro Katz, que ha escrito mucho sobre el kirchnerismo, para ver qué es lo que él ve detrás de esto. Él es ensayista, es escritor, escribió varios libros, escribió uno junto a Luis Alberto Romero, que hoy escribe un artículo justamente Romero sobre el Estado, espectacular, y escribió el famoso simulacro kirchnerista. Hemos hablado con él aquí alguna vez, y le quiero transmitir a Alejandro Katz esta idea de buscarle a esto un diagnóstico que tal vez esté mucho más profundo, mucho más abajo de lo que estamos viendo. Alejandro, buen día. Marcelo Longobardi por Mitre. Marcelo, buen día, gracias por llamarme. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Bien? Bueno, preocupado como todos, sí, obviamente. Inquieto, confundido. Es difícil dar una respuesta clara, una explicación única a lo que ocurre. No tenemos información, no creo que nadie tenga verdaderamente información ni para construir hipótesis conspirativas ni para descartarlas, pero creo que sí, seguramente hay algo por detrás de esto que no tiene que ver con un instigador o varios, sino con un problema más serio de la sociedad y del Estado. Y yo tengo la impresión, Marcelo, de que hay algunos temas de los que deberíamos comenzar a hablar y no lo estamos haciendo. Por ejemplo, Alejandro. Por ejemplo, hay una coincidencia significativa desde el punto de vista simbólico en la ocurrencia de todos estos hechos en la semana en la que se celebra los 30 años de regreso a la democracia. Y yo me preguntaba, e intenté trabajar un poco ese tema, me preguntaba por qué en Argentina celebramos la democracia como la ausencia de dictadura. Es decir, lo único que tenemos para decir de la democracia es que no es la dictadura. Pero en todos estos días se oyó muy poco acerca de qué queremos de la democracia, qué esperamos y qué consideramos que es actualmente. Y en mi opinión, la dicotomía democracia-dictadura nos resulta muy útil para estar conformes con lo que somos. Pero lo cierto es que si uno toma en cuenta algunas caracterizaciones sofisticadas de un régimen democrático como la que hizo en su momento Guillermo O'Donnell, uno puede entender que hay una gran diferencia entre un régimen democrático, que es aquel en el que procedimientos de elección de gobernantes se repitan regularmente, y otra es un Estado democrático. Un Estado democrático que garantiza a la vez una distribución justa y equitativa de los bienes públicos, pero también los tipos de protección que los diferentes actores sociales necesitan, entre ellos una capacidad de gestión de lo común eficiente, etcétera. Y yo creo que no tenemos un Estado democrático, Marcelo. Creo que tenemos un régimen democrático y un Estado que es una mezcla de
una mezcla cada vez más degradada de sistemas de intereses que lo han colonizado. Bueno, ahí tenemos identificado un primer problema muy profundo y muy serio. No sé cómo ve, Alejandro, usted esta idea que se me ocurrió a mí esta mañana respecto de que más allá de estas fracturas argentinas que hay en la superficie, ¿no es cierto?, entre oficialistas opositores, periodistas y funcionarios, de gente de, no sé, de centro derecha, centro izquierda, lo que sea, digamos, por debajo de este debate, digamos, de carácter menor, hay algún nivel de fractura mucho más complejo, digamos, ¿no?, que tal vez haya ocurrido mientras discutíamos lo otro, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que el país ha ido convirtiéndose en un archipiélago de islas, y lo diría siguiendo su comentario, en un doble sentido, horizontal y vertical. Horizontal quiere decir, el país se ha feudalizado, y en estos días se ve claramente. Los municipios se autonomizan de los poderes subnacionales, las provincias, que son esos poderes subnacionales, están en crisis con la idea del Estado federal. Feudalizado quiere decir el debilitamiento del poder del Ejecutivo ahora muestra claramente que en términos territoriales, de población y horizontales, el país es cada vez más un conjunto de feudos, donde hay líderes que mantienen posiciones de poder y administran arbitrariamente los recursos y el poder que obtuvieron seguramente una elección democrática, los administran con una arbitrariedad absoluta. Pero también hay una archipielagización, por decirlo así, en sentido vertical, que atraviesa sectores sociales, que atraviesa culturas, que atraviesa ideas, no voy a decir ideologías, sino ideas, que hace muy difícil que compartamos un sentido básico. Y cuando digo básico quiero decir lo elemental del sentido de comunidad. Un conjunto de personas complejas, diferentes y respetuosas entre sí, pero que quieren vivir juntas y tratar de hacer algo mejor mañana de lo que pudieron hacer hoy. Sí, Alejandro, a mí se me ocurrió, acá le completo la idea, tal vez lo que estaba debajo de lo que usted llamó simulacro en su momento era esto. Bueno, en alguna medida sí, Marcelo, porque mi idea del simulacro para caracterizar al régimen kirchnerista es una idea que tiene que ver con la relación de lo dicho y la verdad. Por supuesto que en la política hay mentira siempre, y uno no puede escandalizarse por eso. Sí, pero hay niveles, digamos. No solo hay niveles, sino que la mentira supone conocer la verdad y falsearla. El simulacro es indiferente a la verdad. Al simulacro la verdad no le importa nada. El simulacro es lo que permite la escena triste del martes pasado, con un ejecutivo bailando al son de una música cuya letra exigía que la muerte no nos fuera indiferente mientras gente moría, desconociendo la inmensa complejidad de lo que estaba ocurriendo en el país y convencidos de que si eso ocurriera por fuerzas orientadas a perturbar al gobierno y no por razones que en algún punto son verdaderas, y cuando digo verdaderas quiero decir un problema salarial de la policía o un problema de criminalidad organizada, o al gobierno la verdad no le interesa. Dice lo que cree que debe decir para mantener su poder, pero eso se acabó y lo que queda es un discurso vacío que no puede ni siquiera articular a aquellos que alguna vez creyeron en él. Sí, la imagen de que usted subraya, Alejandro, del gobierno medio como bailando el día martes fue algo realmente impactante, ¿no? Mire, si me da un minuto, hay en la Alemania previa a la Segunda Guerra había una revista satírica que fue muy importante en la cultura y en la política alemana de ese momento, y en esa revista se publicó una caricatura que era la clase dirigente alemana bailando, pero la imagen era un corte transversal y debajo de ellos se veía el infierno y los diablos incendiando todo, y por encima un grupo de personas bailando totalmente indiferentes. Esa caricatura
que era una sátira política muy aguda en su momento, es la que mejor expresa lo que le pasa a la dirigencia argentina hoy. Y digo, a la que bailaba el martes y a la que no bailaba el martes, pero tiene poco para decirnos también, porque no solo el gobierno bailaba, fuera del gobierno no hemos escuchado de los dirigentes de la oposición una interpretación bien fundamentada, una decisión política a la que acompañar, un discurso coherente y unificado quiero decir, tampoco hay. Entonces uno ve una dirigencia política, seguramente empresarial, seguramente intelectual, que está un poco desatenta a problemas muy, muy, muy graves que se están viviendo en el país, y de lo que los episodios de esta semana son un síntoma, quiero decir, si no hay problemas subyacentes muy agudos, económicos, políticos, delincuenciales, sociales, etcétera, no hubiera habido condiciones para que ocurriera lo que ocurrió, Marcelo. Y eso, en mi opinión, tiene que ver con que el Estado es un Estado que, a pesar de todo lo dicho por esta gente todos estos años, es un Estado derruido, es un Estado sobredimensionado en términos de tamaño, hipertrofiado, pero es inútil, es incompetente, es corrupto y no es democrático. Es un Estado muy poco democrático. Alejandro, gracias por esta reflexión. Le mandamos todos un abrazo muy grande y hasta muy prontito. Será un gusto escucharlo, como siempre. Muchísimas gracias por llamarme. Que tengan buen día a todos. Chao. Alejandro Katz, completando esta reflexión de hoy, jueves 12 de diciembre. Ya venimos. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.